De lo que decida esta semana el Consejo Nacional Electoral se sabrá si continuará la investigación contra la campaña Petro Presidente 2022, cuando ya solo le queda un año de gobierno al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, ha hecho eco en medio de la situación la retractación que dio a conocer el partido Unión Patriótica, que ya había reconocido responsabilidades en torno a los dineros utilizados en la campaña. ¿Puede retractarse de lo ya firmado? ¿Por qué lo haría en este momento? Además, ¿por qué allanaron una propiedad del ministro del Interior Armando Benedetti este martes? Hoy es miércoles 12 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas 24 horas y han sido bastantes. El presidente Petro ordenó a la inteligencia militar suspender el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses. Aseguró que la medida estará en firme mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. Esto endurece aún más la situación de crisis diplomática con el país del norte. Significa además que ya Colombia había hablado de cooperación en inteligencia militar con Venezuela. Dice el presidente, se da la orden a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública a suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidense. Tal medida se mantendrá. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño, dijo el mandatario a través de sus comunicaciones digitales. Esto se produce apenas horas después de la polémica que generó la publicación de una fotografía en la que se presume hay una idea del señor Bernie Moreno de supuestamente a través de inteligencia artificial presentar unas imágenes en las que sugiere que tanto Nicolás Maduro como Gustavo Petro están encarcelados y con el uniforme de una cárcel de Estados Unidos. Una intensa polémica ha despertado la decisión de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de hacer un allanamiento a una de las residencias del ministro del Interior, Armando Benedetti. Después de la operación, no aparece declarada la casa Lagos del Caujaral en Puerto Colombia. Esta última declaración, publicada por el funcionario, tiene fecha del 2023. A nombre de su esposa hay una propiedad a 20 minutos de la mansión allanada. El ministro respondió de manera airada e incluso esto le significó el anuncio de una investigación de la Procuraduría por llamar a la magistrada Cristina Lombana demente y delincuente. Esto porque se siente perseguido por la justicia, a lo que el presidente Petro también comentó que esto era ilegal, la operación ordenada por la magistrada, e incluso la calificó como un secuestro a la familia del ministro. Benedetti también le pidió garantías a la Corte Suprema. Dijo, yo no he podido acceder al derecho a la justicia y responsabilizó a la magistrada Lombana de cualquier atentado que ocurra contra su vida o la de su familia. Hay que decir que la diligencia ordenada por la magistrada Lombana gira en torno a 7 investigaciones que cursan contra el político, entre ellas presunto favorecimiento en la aprobación de una ley cuando ejercía como senador de la República. Entre los procesos que se encuentra investigado Benedetti está presunto delito y concusión y la fiduprevisora. La Corte Suprema investiga la supuesta solicitud de dinero a abogados y beneficiarios de fallos judiciales en pensiones. También está el tráfico de influencias en FONADE, el presunto enriquecimiento ilícito por un apartamento en Barranquilla, así como influencia en entidades y proyectos de ley, entre ellos Electricaribe y la electrificadora del Meta. Sin embargo, y para evitar especulaciones, el ministro Benedetti dijo que el más reciente allanamiento en su vivienda en Barranquilla tiene que ver con un proceso por enriquecimiento ilícito por el que la magistrada Lombana lo viene investigando desde hace algunos años. Lo califica de persecución. Una noticia que ha sido muy triste, que se produjo hace varios días, el atropellamiento masivo de 11 personas
que derivó en 2 menores de edad en estado crítico por un conductor de taxi que se encontraba en estado de alicoramiento. Se produce una noticia nueva y es que murió una de las menores atropelladas. El señor conductor se entregó a las autoridades, es investigado y la familia adelanta el proceso, pero fue básicamente una tragedia. De los 11 heridos, 2 muy graves, se confirma la muerte de una de las menores. En momentos en que el país está pendiente de si el Consejo Nacional Electoral dará continuidad o no a la investigación en torno a la campaña Petro Presidente del año 2022 sobre si excedió los topes electorales, se produce una noticia en torno al partido Unión Patriótica, que hace parte del pacto histórico, que en algún momento firmó y reconoció responsabilidades sobre el tema y tan solo unas horas después decidió retractarse, señalando que no conocía toda la información que necesitaba para tomar la decisión correcta. ¿Puede hacer esto la Unión Patriótica? ¿Es correcto esto? ¿Es legal? ¿Qué efectos puede tener en medio de este momento político? Estamos con Fray Alejandro Muñoz Castillo, quien es subdirector de la Misión de Observación Electoral MOE y experto en Derecho y Administración Pública. Queremos consultarle cómo entender este paso. ¿Qué es lo que ocurrió aquí exactamente? Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, frente al asunto que aquí nos convida, aceptación frente al pliego de cargos y luego su retractación genera precisamente son dudas respecto a si esto puede llegar a generar que surja una nueva discusión en el seno de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral frente a las implicaciones de esa actuación procesal. Primero hay que aclarar para todos los oyentes que un pliego de cargos normalmente tanto en derecho penal como derecho disciplinario, en este caso también administrativo sancionador, tiene como efecto pues aceptar los cargos que se formulan, pero normalmente en los procesos de carácter penal y también de carácter disciplinario implica una reducción en términos de penas, en términos de sanciones. Entonces, uno aceptar unos cargos esperaría precisamente que desde la Administración de Justicia o desde el Consejo Nacional Electoral se reduzcan las multas que se puedan estar proyectando en torno a la resolución definitiva. Entonces, esa es una primera situación que se debe evaluar. Lo segundo, la posibilidad precisamente de aceptación de cargos en el seno de esta investigación y luego también la consecuencia o aceptación también de esa retractación, si es posible o no es posible. Normalmente cuando uno mira cómo se debe ver esta actuación procesal, se da por lo general en audiencias públicas, se tiene que manifestar de manera libre, espontánea por parte de la persona que se está investigando, que acepta esos cargos, de que está siendo asesorado por un abogado, de que es consciente de todo y eso delante pues de los magistrados que alentarían la instrucción sería el proceso indicado. Me es extraño precisamente que sea un documento escrito donde no se encuentra esa clase de formalidades que exige la norma y luego pues la retractación que no es posible normalmente ante una manifestación espontánea, libre, voluntaria, debidamente asesorada frente a las consecuencias que trae. Frei, lo que argumentan desde la Unión Patriótica es que no tenían la suficiente información para esto. ¿Es posible que eso ocurra? Es decir, ¿qué es lo que podría ocurrir exactamente para que Unión Patriótica no tuviera todos los detalles, toda la información necesaria? Pues es claro que existe el pliego. En ese pliego está todas las motivaciones que llevan a esa actuación procesal, qué fue lo que encontraron, cuáles fueron las pruebas recolectadas y precisamente se proyecta en la parte ya resolutiva una serie de sanciones tanto para las personas que hicieron parte de esa campaña desde el organismo directivo, gerente, auditores, contador y pues también frente a los partidos políticos. Se establece claramente que son unas multas por tanto primera vuelta como segunda vuelta. Entonces, de pronto uno decir que no tienen conocimiento acerca de la actuación, creo que pues carecería de algún piso,
toda vez que esto está al tal punto que es de público conocimiento, ese proyecto de pliego de cargos, o no requiere el proyecto, el pliego de cargos en sí mismo. Ya otra cosa es la resolución que puedan determinar los magistrados del Consejo Nacional Electoral en su sala plena. Entonces, pues desde ese punto de vista no lo veo tan pertinente. En este punto, este caso que ha concentrado mucha atención en el país lleva ya 3 años. Estamos hablando de la campaña 2022 y generó diversos debates en su momento sobre si esto era una persecución política contra el presidente, sobre si como presidente debía responder. Quiero preguntarle desde la MOE cómo ven esto de cara a que se viene un proceso electoral pronto, pero estamos hablando todavía de algo que ocurrió en el año 2022. ¿Qué es lo que han visto ustedes al respecto? Uno respeta pues las competencias de las autoridades en lo que es nuestro ejercicio observador y también es como atentos a cómo puede ser el devenir precisamente de esa actuación administrativa, toda vez que pues está afectándose el nombre de las elecciones presidenciales del año 2022, involucra pues a una campaña política que es la que tiene el actual presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho una revisión juiciosa de cada una de las actuaciones procesales, de los pliegos de cargos, como tratar de entenderlos, la motivación y a la expectativa de lo que pueda decidir ya la organización electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral en su parte ya resolutiva de este caso. Hay pues complejidades del mismo proceso, pues que las partes lo han hecho saber en términos de caducidad, en términos del carácter de las sanciones y también los efectos. Este caso fue muy interesante precisamente y hicimos también una serie de pronunciamientos especialmente frente a la figura del fuero presidencial para esta clase de investigaciones y asumimos la postura en un primer momento de que efectivamente la competencia la tenía era la Comisión de Acusaciones en razón del fuero presidencial, mirando un antecedente que se tenía con un fiscal general de la Nación en otro caso, pero que podía ser como aplicable a esta situación en concreto y pues a la final esa fue la decisión que se tomó por parte de los jueces y actualmente pues el presidente no está dentro de ese pliego de cargos por la misma razón. De nuevo estamos hablando de algo del 2022 cuando estamos a puertas de un proceso electoral en Colombia que genera muchísimas alertas en su momento. ¿No sería más viable concentrarnos en este momento en lo que viene o por qué tanto tenemos que devolvernos hacia el año 2022? En este punto, ¿qué debería hacer el país en torno a su proceso electoral? Sí es importante pues todo lo que está en curso, porque precisamente son las elecciones de legislativa, las elecciones de presidente, pero eso no es óbice para que también se estudie todo lo que ha pasado en torno a los procesos electorales que pueden venir ya de larga data, dependiendo ya de los términos de caducidad de cada proceso o de la jurisdicción que lo atienda, porque hay casos que salen después de 4 años, 8 años, por ejemplo, lo que respecta a la justicia penal. Y con las altas cortes y todo esto. Y en este caso, pues en el Consejo Nacional Electoral sí hay unos términos mucho más perentorios, son de 3 años, que eso precisamente está diseñado para que no exista esa clase de situaciones en las cuales en medio de un proceso electoral estamos discutiendo sobre el anterior, por lo menos en lo administrativo de carácter electoral. Entonces, pues sí, es la complejidad del asunto, pero bien vale la pena esto que se esté reflexionando y que se esté discutiendo, porque llama y da pie para que precisamente desde la ciudadanía, desde los diferentes actores, las mismas organizaciones políticas y los candidatos tengan una atención frente a lo que son las finanzas de sus campañas, porque las campañas presidenciales es un asunto muy complejo, son elecciones de carácter nacional, se está gastando plata en todo el país. Por lo general, las campañas políticas en esta clase de elecciones no abren gerencias regionales, sino que todo se centraliza en una sola gerencia nacional. La norma posibilita gerencias regionales, pero no lo hacen. Son muchos documentos que se expiden en 3 meses, que prácticamente es el periodo de campaña electoral. Entonces sí es una situación muy compleja que llama a que ellos tengan procedimientos mucho más organizados, que se manejen las cuentas con mucha más seriedad, sin decir que aquí pues la situación que se está presentando ya tenga una... ¿no? Pero sí llama precisamente a la reflexión para que ojalá ni siquiera exista apertura de investigaciones, porque de todas maneras, cuando se apertura una investigación es porque se encuentra alguna situación pues, que llama a las partes a tratar de resolverlas, y en eso es lo que nos encontramos.
Gracias por acompañarnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.